¿Sabías que más del 70% de las leyendas del rock cayeron en la adicción y muchos nunca lograron salir con vida? Desde Jimi Hendrix incendiando su guitarra hasta G.G. Allin convirtiendo los conciertos en disturbios. Aquí tienes a 25 famosos rockeros destruidos por las sustancias. Jimi Hendrix cambió la música para siempre. Jimi Hendrix no era solo un músico, tocaba la guitarra como nadie más, haciéndola llorar, gritar o susurrar. Sus presentaciones eran eléctricas, llenas de energía. Le prendió fuego a su guitarra en Monterey y tocó el himno nacional como nadie lo había hecho en Woodstock. Pero mientras su música volaba alto, su vida se desmoronaba. La fama trajo presión, y Hendrix recurrió a sustancias y alcohol para sobrellevarlo. El LSD expandía su mente, pero también hacía que la realidad se le escapara. Las pastillas para dormir se volvieron una rutina, pero en vez de ayudarlo a descansar, lo arrastraban a un ciclo peligroso. Su estado de ánimo cambiaba drásticamente y la paranoia se hacía presente. Para 1970, las giras constantes y los problemas legales lo tenían al límite. Dependía de pastillas para dormir fuertes, sin saber que serían lo último que tomaría. El 17 de septiembre de 1970, Hendrix tomó una dosis alta de barbitúricos y la acompañó con vino. Nunca despertó. Murió mientras dormía. El mundo perdió a una leyenda de la música justo cuando estaba empezando a explorar nuevos sonidos. Kurt Cobain se convirtió en la voz de una generación perdida y enfadada. La música de Kurt Cobain no era solo ruido, hablaba por quienes se sentían ignorados. Canciones como Smells Like Teen Spirit sacudieron al mundo. Pero detrás de escena, Cobain estaba hundido. La fama lo aplastó. Un dolor crónico de estómago lo atormentaba. Los opiáceos se volvieron su vía de escape. Al principio, la sustancia calmaba su dolor, pero pronto lo dominó. A medida que Nirvana ganaba fama, Cobain caía más profundo en la adicción. Faltaba a presentaciones, sufría sobredosis y asustaba a quienes lo querían. Las intervenciones no funcionaban. Una sobredosis casi fatal en Roma debió ser una advertencia, pero solo lo empujó más abajo. En sus últimos días, se aisló por completo. Huyó de rehabilitación y se encerró en su casa de Seattle. El 5 de abril de 1994, tomó una dosis letal de opiáceos. Una escopeta terminó con su vida. Días después encontraron su cuerpo. Jim Morrison. Era más que un cantante. Jim Morrison era un poeta con una voz capaz de estremecer. The Doors creaban música diferente, mezclando letras profundas con sonidos hipnóticos. Pero Morrison no se trataba solo de música. Siempre estaba explorando, usando palabras, canciones y sustancias para empujar los límites de la realidad. El alcohol se volvió su mayor problema. Lo transformaba de un intérprete magnético a alguien que arrastraba las palabras y tropezaba en el escenario. Las sustancias más fuertes solo empeoraron las cosas. Incluso cuando The Doors alcanzaban la fama, Morrison ya estaba cayendo. Se mudó a París para huir de la fama, pero la adicción lo siguió. Su cuerpo se debilitó. Sus noches se volvieron más oscuras. El 3 de julio de 1971 fue encontrado sin vida en una bañera. Su novia, Pamela, dijo que había estado escupiendo sangre la noche anterior. La causa oficial de muerte fue fallo cardíaco, pero muchos creen que los opiáceos tuvieron algo que ver. Janis Joplin. No solo cantaba, Janis Joplin derramaba su alma en cada nota. Cantaba con fuego, con dolor y con una necesidad profunda que no podía silenciarse. Nacida en Texas en los años 40, nunca encajó. Era salvaje y distinta en un mundo que quería que fuera como las demás. El blues fue su refugio. Escuchaba a Bessie Smith y Lead Belly y aprendió a rugir, gemir y gritar como ellos. A fines de los 60, encontró su lugar en San Francisco, donde la contracultura florecía. Se unió a Big Brother and the Holding Company y el mundo la notó. Canciones como Piece of My Heart y Ball and Chain mostraban su voz cruda y poderosa. Pero a pesar de la fama, seguía sintiéndose sola. Joplin recurrió al whisky y los opiáceos, las únicas cosas que no la abandonaban. Sus amigos intentaron ayudarla, pero la adicción tenía el control. En 1970, estaba en la cima, grabando su álbum final. Pearl hablaba de nuevos amores y días mejores, pero esos días no llegaron. Una mañana de octubre no apareció a una sesión de grabación. La encontraron sin vida en una habitación de hotel, con una aguja cerca. Tenía solo 27 años. Bon Scott no solo vivía. Bon Scott embestía la vida. Su voz era áspera, su sonrisa era advertencia,
y su energía era imparable. Nacido en los 40 y criado en Australia, nunca se sintió parte de nada. La escuela lo aburría, la ley no lo detenía. Pero la música era otra historia. En los años 70 se convirtió en la voz de AC/DC, una banda hecha para quienes rompían las reglas. Su voz rasposa dio fuerza a canciones como Highway to Hell y Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Se convirtió en una estrella del rock. Pero tras la diversión, algo iba mal. Scott bebía como si fuera una competencia. Sus compañeros de banda se preocupaban. Su cuerpo le enviaba alertas. Él las ignoraba todas. En febrero de 1980, una noche fría en Londres y otra ronda de alcohol pesado. Se desmayó en el auto de un amigo y nunca despertó. La causa de muerte: intoxicación por alcohol. Tenía apenas 33 años. Jerry García. No era solo un guitarrista. Jerry García era el alma de un movimiento. Un hombre tranquilo y amable, cuyos dedos creaban magia en la guitarra. Nacido en los años 40, encontró la música desde joven. The Grateful Dead se volvió su familia, una banda que transformaba cada concierto en una aventura, donde cada canción era su propio universo. Pero la misma libertad que hizo de García una leyenda también lo llevó al peligro. Las sustancias estaban en todas partes, y él las aceptó. Los opiáceos se volvieron más que un hábito. Lo controlaban. Él pensaba que lo ayudaban, pero en realidad lo estaban destruyendo. Su cuerpo se debilitó. El hombre que los fans adoraban se iba apagando frente a sus ojos. En el verano de 1995, García ingresó a rehabilitación, tratando de escapar de su adicción. Una semana después, murió. Un infarto mientras dormía. Tenía 53 años. The Grateful Dead siguió, pero nunca fue lo mismo. Su muerte no fue solo la de un músico, fue el final de toda una era. Dee Ramone. Era el corazón salvaje del punk. Las líneas de bajo de Dee Ramone eran rápidas, sus letras honestas y su energía imparable. Pero detrás de la música ruidosa y las chaquetas de cuero, libraba batallas que no podía ganar. Nacido Douglas Colvin en los años 50, su infancia fue un caos. Viajó entre Alemania y EU, sin sentirse parte de ningún lugar. Esa soledad lo acompañó siempre, empujándolo hacia la música y la adicción. Cuando cofundó los Ramones a inicios de los 70, ya era adicto a los opiáceos. Escribió muchos de los mayores éxitos de la banda, pero fuera del escenario se desmoronaba. No ocultaba su consumo, cantaba sobre ello, bromeaba al respecto y dejaba que controlara su vida. Sus compañeros intentaron ayudarlo, pero la adicción era más fuerte. Faltas a ensayos, conductas imprudentes y cambios de humor lo volvieron un problema. A fines de los 80, dejó los Ramones y probó suerte con el rap. Nadie lo tomó en serio, ni siquiera él. Cada fracaso lo hundía más. Rehabilitación, recaída, repetir. Ese era su ciclo. Incluso cuando los Ramones ingresaron al Salón de la Fama del Rock, él no podía librarse de sus demonios. Intentó limpiarse, pero ya era tarde. En el verano de 2002, la adicción ganó. A los 50 años, Dee Ramone fue encontrado sin vida en su casa de Hollywood, con opiáceos en sus venas por última vez. Sid Vicious. Si el punk tuviera un rostro, sería el de Sid Vicious. No era solo un músico, era una explosión con patas, mezcla de rabia y autodestrucción. Pero detrás de su mueca desafiante y su peinado con púas, había algo mucho más oscuro. Nacido como John Ritchie a fines de los 50, su madre lo introdujo a las drogas antes de que tuviera opción de elegir otro camino. Su infancia fue un desorden lleno de inestabilidad y rabia, el preludio perfecto para el caos que vendría. Cuando se unió a los Sex Pistols en los años 70, apenas sabía tocar el bajo, pero a nadie le importó. Su actitud era el verdadero espectáculo. Los fans veían a un rebelde. Sus compañeros veían a una bomba de tiempo. Las drogas, la violencia, la autodestrucción, todo era parte de la imagen de Sid. Y entonces llegó Nancy. Su relación era una tormenta de peleas, paranoia y destrucción. La adicción alimentaba cada error, convirtiendo su historia en una tragedia anunciada. Nancy Spungen era tóxica, y juntos formaban una bomba. Sus habitaciones de hotel eran guaridas de drogas, sus discusiones terminaban en sangre, y su amor fue pura devastación. En 1978 ocurrió lo peor. Nancy apareció apuñalada en su habitación de hotel en Nueva York. Sid fue el principal sospechoso, pero dijo no recordar nada. Quizás era cierto. Mientras esperaba juicio, se hundió más en los opiáceos. Su arresto lo empujó aún más hacia el abismo.
como si ya se hubiera rendido. Una noche fría de febrero de 1979, Sid Vicious se dio el último golpe. Tenía apenas 21 años. Algunos dicen que su madre le suministró la dosis fatal. Otros creen que simplemente quiso unirse a Nancy en la muerte. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo. El ícono más infame del punk ardió antes de vivir realmente. Su nombre aún se pinta en paredes y camisetas, pero el verdadero Sid era solo un chico perdido que nunca tuvo una oportunidad. Phil Lynott. Phil Lynott fue una estrella del rock que nadie olvida. Su voz era suave, sus letras profundas y su presencia en el escenario, electrizante. Pero la vida que construyó se venía abajo. Nacido a fines de los 40, creció en Dublín siendo uno de los pocos chicos negros en un entorno hostil. La música fue su escape y se convirtió en líder de Thin Lizzy, una banda que fusionó el hard rock con el alma irlandesa. Durante años reinó sobre el escenario. Canciones como The Boys Are Back in Town y Jailbreak se volvieron clásicos. Los fans lo adoraban, pero tras bastidores perdía la batalla. La fiesta no era solo diversión, se volvió adicción. Bebida tras bebida, dosis tras dosis, se iba apagando. Para principios de los 80, Thin Lizzy se desvanecía, y Phil también. Su cuerpo se debilitaba, sus shows perdían intensidad, y la energía que lo hacía brillar se esfumaba. La Navidad de 1985 fue el golpe final. Colapsó en su casa, su cuerpo rendido tras años de abuso. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero había poco por hacer. Días después de empezar el nuevo año, murió. A los 36 años, uno de los grandes compositores del rock tocó su última nota. Layne Staley. Su voz no solo era poderosa, estaba cargada de dolor. Como vocalista de Alice in Chains, Layne Staley se volvió una leyenda del grunge, volcando su sufrimiento en canciones como Man in the Box y Down in a Hole. Pero mientras su voz conmovía a millones, su adicción a los opiáceos y estimulantes se adueñaba de su vida. A diferencia de otros rockeros, Staley no presumía un estilo de vida salvaje, simplemente desapareció. Las sustancias lo convirtieron en un fantasma, aislado de amigos y familia. A mediados de los 90, su cuerpo ya no resistía. Los últimos conciertos mostraban a un hombre al borde del colapso. Su energía escénica desapareció, reemplazada por una figura débil y rota. Cuando su prometida, Demry Parrott, murió en 1996, se rompió por completo. Se encerró en un departamento oscuro, gobernado por la adicción. Durante años, fue solo un rumor. Nadie lo veía. Nadie sabía de él. El mundo siguió adelante. Hasta que el 5 de abril de 2002, el silencio terminó. Su cuerpo fue hallado en su casa de Seattle, con una jeringa cerca. Llevaba muerto 2 semanas. Tenía apenas 34 años. Su muerte hizo eco de la de Kurt Cobain, exactamente en la misma fecha 8 años antes. Pero a diferencia de Cobain, no hubo escándalo mediático ni despedida grandiosa. Solo un final solitario para un hombre cuya voz alguna vez estremeció al mundo. Scott Weiland. Lo tenía todo: talento, apariencia y actitud. Como vocalista de Stone Temple Pilots, dominó los 90 con éxitos como Plush, Interstate Love Song y Vaseline. Su voz ayudó a definir una generación. Pero detrás de la fama estaba en caída libre. Las drogas no eran solo un mal hábito, controlaban su vida. Su adicción no era un secreto. Lo arrestaron, fue a rehabilitación y perdió relaciones. La banda intentó seguir, pero el caos era demasiado. Lo despidieron. Eso pudo haber sido el final, pero él no se rindió. A comienzos de los 2000, se unió a Velvet Revolver junto a exmiembros de Guns N' Roses. Su primer álbum fue un éxito rotundo, demostrando que aún tenía poder de estrella. Pero sus viejos problemas no desaparecieron. Las drogas, el comportamiento errático, todo volvió a alcanzarlo. Lo despidieron, otra vez. Su carrera como solista nunca despegó, y cuando Stone Temple Pilots le dio otra oportunidad, todo terminó mal. Sus shows empeoraban. Su voz, antes fuerte, sonaba débil. Su cuerpo, alguna vez lleno de energía, lucía agotado. Años de abuso lo habían destruido, pero él se negaba a parar. Entonces, el 3 de diciembre de 2015, todo terminó. Lo encontraron muerto en su autobús de gira. La causa: una sobredosis de drogas, alcohol y MDA. Su corazón ya estaba debilitado tras años de dependencia. Tenía 48 años.
Para quienes seguían su historia, su muerte no fue una sorpresa, se venía anunciando desde hacía tiempo. Paul Gray. No era un bajista más. Paul Gray era la base de Slipknot. Como miembro fundador, ayudó a crear su sonido agresivo y caótico. Detrás de la máscara era la fuerza silenciosa que mantenía unido al grupo. Pero por dentro, luchaba contra algo que no podía vencer. Analgésicos, opiáceos. Lo que empezó como alivio al dolor de las giras, se volvió una adicción de la que no podía escapar. Mientras sus compañeros rugían en el escenario, él sufría en silencio. Su adicción no era un secreto, pero solucionarlo no era fácil. Fue a rehabilitación, pero nada funcionó. Incluso cuando Slipknot ganaba fama, su cuerpo se deterioraba. Su esposa lo notaba. Sus compañeros también. Faltaba a ensayos. Lucía enfermo. Pero seguía adelante, hasta que ya no pudo más. El 24 de mayo de 2010, fue encontrado muerto en un hotel de Iowa. Una jeringa estaba junto a él. La causa: sobredosis de morfina y fentanilo. Tenía 38 años. Sus compañeros dieron una rueda de prensa, luchando por expresar su dolor. La autopsia reveló que años de consumo habían destruido su cuerpo. Más tarde, su viuda reveló que los médicos seguían recetándole analgésicos, aún sabiendo de su adicción. Su muerte no fue solo otra sobredosis, fue otro recordatorio brutal de la crisis de opioides, incluso en el mundo de la fama. Hillel Slovak. Su guitarra no era solo un instrumento, era parte de él. Su mezcla de funk y rock le dio a los Red Hot Chili Peppers su sonido único. Nacido en Israel a principios de los 60, se mudó a EEUU de niño y rápidamente encontró su pasión por la música. Junto a Flea, fundó la banda y aportó energía y creatividad a sus canciones. No solo tocaba con destreza, su estilo era eléctrico. Cada nota que tocaba hacía su música inolvidable. Pero a medida que la banda crecía, algo oscuro lo consumía: los opiáceos. Al principio, era solo parte del estilo de vida del rock, pero pronto lo dominaban. Él y Anthony Kiedis se alimentaban mutuamente sus hábitos, atrapados en un ciclo de subidas y caídas. Las señales eran claras. Faltaba a ensayos, tenía actuaciones desastrosas y desaparecía en medio de las giras. La banda estaba por alcanzar el éxito, pero él se quedaba atrás. Su talento seguía allí, pero su adicción lo volvía poco confiable. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero vencer la adicción es una batalla difícil. Algunos días, su música brillaba. Otros, estaba demasiado perdido en las drogas para tocar. Vivía dividido entre dos mundos, la música y los opiáceos, y la distancia entre ellos crecía. Para cuando The Uplift Mofo Party Plan empezó a tener atención, él ya estaba perdiendo la pelea. Sus amigos intentaron salvarlo, pero la adicción no suelta fácil. En el verano de 1988, finalmente perdió. Lo encontraron muerto en su departamento, con opiáceos aún en su sistema. Tenía apenas 26 años. Shannon Hoon. Su voz tenía algo especial en los 90. El líder de Blind Melon no era un cantante grunge más. Su mezcla de folk, rock y psicodelia hacía única a su banda. Nacido a fines de los 60, creció en Indiana soñando con la fama. Cuando conoció a Axl Rose, su vida cambió. Cantar coros en Use Your Illusion le dio una probada del mundo del rock. Y pronto, Blind Melon nació. Su primer álbum explotó a inicios de los 90. Y No Rain los hizo famosos de la noche a la mañana. Pero la fama trajo problemas. Su consumo de sustancias, que empezó como diversión, se volvió rutina diaria. Estimulantes y alcohol alimentaban sus shows, pero lo estaban destruyendo. Sus compañeros veían cómo se deshacía. Intentaron todo, incluso contratar a un consejero para mantenerlo sobrio, pero nada funcionaba. Tenía talento, pero era impredecible. A veces, su voz era pura magia. Otras veces, olvidaba letras o abandonaba el escenario a mitad del show. Los fans lo adoraban, pero los cercanos veían la verdad. La fama, la presión y la adicción lo estaban aplastando. Para cuando Blind Melon grabó Soup, estaba en espiral. Su conducta errática complicaba las grabaciones y su cuerpo colapsaba. En octubre de 1995, el bus de la banda llegó a una nueva ciudad, pero él nunca bajó. Nick Drake. Nunca encajó en la imagen de estrella de rock. Callado, tímido y profundo, nació en Inglaterra a fines de los años 40 con un don musical, pero pocos lo notaron en su tiempo. Su guitarra suave y letras tristes hablaban de soledad y anhelo. Con cada álbum, Five Lives Left, Brighter Later y Pink Moon, derramó su alma en las canciones. Pero en lugar de fama, encontró soledad. A los críticos les gustaba, pero el público no lo escuchaba. Esa brecha entre su talento y el reconocimiento lo hacía sentirse invisible. El mundo no estaba listo para su música triste. Sus discos no vendían bien y perdió la confianza.
La depresión lo envolvió como una nube pesada. Para cuando grabó Pink Moon, apenas hablaba con nadie. El álbum era él solo con su guitarra, reflejando su estado mental. Volvió a vivir con sus padres, hundido en sus pensamientos. La música, antes su refugio, ahora le pesaba. Se sentía perdido, como si el mundo lo hubiera olvidado. El peso de sus luchas fue demasiado. Entonces, una fría mañana de noviembre de 1974, el silencio se volvió permanente. Lo encontraron en su habitación con una sobredosis de antidepresivos. Tenía solo 26 años. Nadie sabe si fue accidental o no, pero su voz se apagó. En su momento, pocos notaron su muerte. Sus discos fueron olvidados, su nombre apenas mencionado. G.G. Allin. Algunas estrellas del rock juegan con el peligro. G.G. Allin vivía en él. Nacido en los años 50 con un nombre tan salvaje como su vida, fue atraído por el caos desde temprano. Su infancia fue dura, y su carrera musical se construyó sobre la locura. Sus canciones no hablaban de arte, sino de destrucción. Veía su cuerpo como un arma, el escenario como un campo de batalla, y al público como parte del desastre. Sus shows no eran conciertos, eran disturbios llenos de sangre, suciedad y agresión. Las drogas, la rabia y el odio a sí mismo lo alimentaban todo. Para fines de los 70, los opiáceos eran tan parte de Allin como su música. Hablaba de romper límites, de ir más allá que nadie. Pero al final, las drogas lo vencieron antes de que pudiera vencerse a sí mismo. Durante los 80 y principios de los 90, se hundió más en el crimen y la adicción, entrando y saliendo de prisión. Su comportamiento se volvió más extremo. Prometía un acto final impactante, una muerte pública como ninguna. Pero cuando llegó el final, fue más silencioso de lo que planeaba. Una noche de verano de 1993, tras su último show, Allin se embarcó en una juerga cargada de drogas. Horas después, los opiáceos lo mataron a los 36 años. Incluso muerto, el caos continuó. Su funeral se volvió una fiesta grotesca, con su cuerpo expuesto como trofeo. Algunos lo llaman el último forajido del punk. Otros solo ven a un hombre destruido por la adicción. Richard Manuel. Algunas voces nunca se apagan, incluso después de que quien las cantaba ya no está. Richard Manuel tenía una de esas voces, suave, llena de sentimiento y cargada de tristeza. Como miembro clave de The Band, le dio vida a canciones que sonaban como confesiones íntimas. Pero detrás de la música, se venía abajo, atrapado entre la adicción y la desesperación. Nacido a principios de los 40, tenía un talento natural. The Band se volvió legendaria, sus canciones inolvidables. Pero la fama trajo presión, y Manuel no sabía cómo manejarla. Para los años 70, el alcohol y los estimulantes eran parte de su día a día. Las subidas no duraban, y las caídas eran más profundas. Cuando The Band dio su gran concierto de despedida en 1976, debió ser una celebración. En cambio, fue el inicio de su descenso. En los años siguientes, intentó luchar contra sus adicciones, pero cada victoria era breve. Seguía tratando de volver, pero la oscuridad lo arrastraba de nuevo. Una noche de 1986, tras otro show, fue a su habitación de hotel y se quitó la vida. Tenía apenas 42 años. Chris Bell. Estaba adelantado a su época. Un soñador, un perfeccionista, un artista siempre persiguiendo algo inalcanzable. Ayudó a crear el sonido de Big Star, una banda que luego inspiraría a generaciones. Pero en su vida, el éxito siempre parecía escapársele. Con cada fracaso, sus luchas se volvían más pesadas. Nacido a principios de los 50 en Memphis, encontró consuelo en la música, inspirado por The Beatles. Cuando el primer álbum de Big Star fracasó comercialmente, a pesar de la buena crítica, lo tomó como un golpe personal. La duda se apoderó de él. Las drogas, barbitúricos, opiáceos, cualquier cosa para calmar el dolor, se volvieron su escape. Dejó Big Star pronto y vagó, componiendo canciones llenas de tristeza y deseo. Pero nadie escuchaba, y sus problemas solo empeoraban. Danny Whitten. Tenía una voz que te estremecía el alma y una guitarra que te hacía sentir cada nota. Como parte de Crazy Horse, la banda de respaldo de Neil Young, Danny Whitten ayudó a crear un sonido que mezclaba rock, blues y country con crudeza y sinceridad. Nacido a principios de los 40, tenía un talento que hacía que cada canción sonara como una confesión. Su trabajo en Everybody Knows This Is Nowhere convirtió temas como Cinnamon Girl en leyendas. Pero detrás de la música, peleaba una batalla que no podía ganar. A medida que Crazy Horse ganaba fama, él se hundía más en la adicción a los opiáceos. Lo volvía poco confiable, distante y débil. Los ensayos eran imposibles, los shows sufrían,
y ni sus amigos más cercanos lograban ayudarlo. Para principios de los 70 debía salir de gira con Neil Young, pero estaba demasiado mal. Young, con el corazón roto pero sin opciones, lo envió a casa con algo de dinero y un boleto. Esa misma noche lo encontraron muerto. Una mezcla letal de drogas y alcohol detuvo su cuerpo para siempre. Tenía solo 29 años. Neil Young cargó con esa pérdida durante años, canalizando su dolor en The Needle and the Damage Done, una canción que aún hoy conmueve. La voz de Witten, llena de vida, se apagó demasiado pronto. Su muerte fue una lección brutal. La adicción no solo mata vidas, roba futuros. Brent Midland tenía un talento único. Su teclado le dio a The Grateful Dead un nuevo sonido, y su voz aportaba emoción profunda a la música. Nacido a principios de los 50, Brent Midland creció amando la música y se unió a la banda a fines de los 70. Durante más de una década, tocó en estadios repletos, su voz flotando mientras los fans se mecían con las canciones. Pero tras las luces brillantes, su vida se derrumbaba. Las drogas eran comunes en el mundo de The Grateful Dead, pero para él se convirtieron en una carga pesada. Las giras interminables, la presión de actuar y el caos de la fama lo empeoraban. Los opiáceos y los estimulantes eran su escape, pero con el tiempo, el daño se hizo evidente. Su voz perdió fuerza, sus manos temblaban sobre el teclado y hasta sus amigos más cercanos lo veían desmoronarse. Intentó dejarlo muchas veces, pero la adicción lo arrastraba de vuelta. Llegó el verano de 1990. La banda acababa de terminar una gira más y él volvió a casa en California. Pero en lugar de encontrar paz, encontró el final. Una mezcla mortal de opiáceos y estimulantes detuvo su corazón. Tenía solo 37 años. Pete Doherty fue una vez la gran esperanza del rock británico. Las letras de Pete Doherty hablaban de amor, rebeldía y del caos de la vida, convirtiéndolo en una voz clave de principios de los 2000. Como parte de The Libertines, creó canciones que capturaban la energía inquieta de una generación. Pero su música no fue lo único que hizo noticias. Su adicción también se volvió famosa. Al principio, su comportamiento salvaje era parte de su encanto. Vivía como una estrella de rock, imprudente, libre e impredecible. Pero pronto, las drogas tomaron el control. Los opiáceos y los estimulantes lo convirtieron en una sombra de sí mismo. Faltaba a conciertos, desaparecía por días y alejaba a quienes lo querían. Su amistad con Carl Barat, su compañero en The Libertines, se quebró. La banda no podía seguir con él fuera de control, así que se separaron. Incluso al formar Baby Shambles y comenzar su carrera solista, su adicción lo perseguía. Su romance con la supermodelo Kate Moss lo mantuvo en los titulares, pero detrás del glamour había un hombre que se estaba desmoronando. Arrestos, intentos fallidos de rehabilitación y colapsos públicos lo convirtieron en una advertencia ambulante. Sus presentaciones se volvieron impredecibles, algunas brillantes, otras un desastre. Steven Adler. La batería ayudó a convertir a Guns N' Roses en leyenda, y los golpes de Steven Adler marcaron himnos como Welcome to the Jungle y Sweet Child O' Mine. Pero mientras la banda alcanzaba el éxito, él se hundía, ahogado en una adicción a los opiáceos que casi lo mató. Para cuando la banda trabajaba en su siguiente gran proyecto, Adler estaba fuera de control. Llegaba tarde a los ensayos, se dormía en el estudio y no podía seguir el ritmo. Incluso en una banda conocida por su vida de excesos, su consumo resaltaba. Sus compañeros intentaron ayudarlo, lo mandaron a rehabilitación, pero nada funcionaba. A inicios de los 90, Guns N' Roses no tuvo otra opción, lo despidieron. Perder la banda no fue su peor momento. Eso vendría después. Su adicción empeoró, hasta que sufrió un derrame cerebral en los años 90 que lo dejó parcialmente paralizado y con problemas del habla. Las manos que dominaban la batería apenas funcionaban. Pasó años entre centros de rehabilitación, intentando reconstruir su vida, pero el daño era permanente. Ocasionalmente, se reunía con sus antiguos compañeros para presentaciones, pero la magia ya no estaba. El baterista que marcó a una generación se convirtió en una advertencia viva. El talento no basta para escapar de la adicción. Wayne Kramer. La guitarra no era solo algo que Wayne Kramer tocaba, la hacía vibrar con vida. Como miembro fundador de MC5, ayudó a encender el movimiento punk. Su música era pura rebeldía, llena de energía, pero cuando la banda se desintegró,
Él no solo desapareció, se hundió en las drogas y el crimen. Los años 70 debieron ser su regreso, pero en cambio perdió el rumbo. Sin banda ni vida estable, recurrió a la venta de drogas para sobrevivir. No solo consumía, también vendía, alimentando la adicción que lo destruía. Finalmente, lo alcanzó. A mediados de los 70, un policía encubierto lo atrapó y terminó en prisión por varios años. Su guitarra fue reemplazada por barrotes. En prisión, conoció a otros músicos que intentaron ayudarlo a volver al buen camino. Pero al salir, la escena punk que él ayudó a fundar ya había seguido adelante sin él. Intentó hacer música solista y hablar contra el sistema penitenciario, pero el daño ya estaba hecho. Nunca volvió a ser la leyenda que una vez fue. Su historia muestra que la rebeldía sin control termina en destrucción. Blake Judd. Con Nacht Mystium, Blake Judd no era solo un músico, era un pionero. Transformó el black metal al mezclarlo con elementos psicodélicos, industriales y post-rock. Su música sorprendía, pero su vida personal colapsó. Su adicción no solo arruinó su carrera, destruyó su reputación. A medida que los opiáceos se adueñaban de su vida, sus presentaciones empeoraban. Faltaba a shows, abandonaba proyectos y alejaba a sus fans. Lo peor llegó cuando empezó a vender mercancía y discos raros por internet, cobrando sin nunca enviar nada. Cuando la gente se dio cuenta, el rechazo fue brutal. A principios de los 2010, fue arrestado y su carrera terminó. Nacht Mystium, que una vez fue vanguardista, se volvió un triste ejemplo de lo que ocurre cuando la adicción y la traición se cruzan. Aunque luego dijo haberse limpiado, el mundo de la música ya le había dado la espalda. Sus intentos de regreso fracasaron y su legado quedó arruinado. Su historia demuestra que incluso con segundas oportunidades hay errores que no se pueden reparar. Roky Erickson. Como vocalista de The 13th Floor Elevators, Roky Erickson fue un verdadero artista, con una voz que tocaba el alma y letras que retorcían la realidad. Ayudó a crear el sonido psicodélico de los años 60. Su música era como un sueño, y su voz sonaba como un grito desde otro mundo. Pero las mismas drogas que despertaron su creatividad también lo dañaron profundamente. Para finales de los 60, empezó a perderse a sí mismo. Se volvió paranoico. Decía que hablaba con seres de otros mundos. Luego fue arrestado. Texas no perdonaba a los consumidores, y por simple posesión de marihuana le dieron 10 años de prisión. Su única salida fue declararse insano, pero eso solo lo llevó a algo peor. Lo enviaron al Hospital Psiquiátrico Estatal de Rusk, donde lo sometieron a terapia de electroshock y sedantes potentes, lo que solo empeoró su salud mental. Entró como un músico con problemas y salió como una sombra. Cuando lo liberaron en los 70, el mundo ya había cambiado. Intentó volver a la música, pero su mente estaba rota. Hablaba de fuerzas oscuras que lo controlaban. Vivía aislado, atrapado en su propio caos. Las drogas y los tratamientos le habían arrebatado algo que nunca pudo recuperar. A lo largo de las décadas, estos 25 músicos lo tuvieron todo: talento, fama, legiones de fans. Pero también compartieron algo más: una lucha silenciosa y constante contra las sustancias. Para muchos, esa lucha terminó en tragedia. La música que dejaron sigue viva, pero también lo hacen las cicatrices que sus historias dejaron en la historia del rock. Son un recordatorio de que el precio de vivir rápido y sin reglas, a veces, es demasiado alto.